La noche del 8 de mayo de 2025, el peso del aire sobre la plaza de San Pedro no era el de una simple expectación festiva, era la densidad sofocante de los momentos en que la historia cambia de rumbo en absoluto silencio. Más de 100.000 personas gritaban hacia el balcón principal del Vaticano, proyectando sus esperanzas sobre la figura vestida de blanco que acababa de emerger ante los focos del mundo. En ese preciso instante, por el rigor de las leyes internacionales y la tradición secular, aquel hombre asumía la jefatura de la institución continua más antigua de la Tierra y se convertía en el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano. Levantó la mano derecha para bendecir a la multitud. Y es aquí donde se abre la grieta conceptual que casi nadie en esa plaza fue capaz de percibir. El hombre que se erigía como la cúspide de una estructura rodeada por los tesoros artísticos más incalculables de la humanidad, las bóvedas de mármol y las finanzas globales, no poseía absolutamente nada a título personal. No por una pérdida fortuita, ni por una confiscación estatal, sino por la vigencia irrevocable de una promesa pronunciada en voz alta 44 años atrás, en el penumbral de una capilla que el mundo jamás conoció. Existe una paradoja institucional que la mirada superficial suele pasar por alto. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la riqueza cuando se administra desde el centro del poder eclesiástico? Quien observa la fachada del Vaticano ve los frescos de Miguel Ángel, el oro de los altares y bibliotecas, cuyo valor supera el Producto Interior Bruto de naciones enteras. La deducción lógica del observador externo dictaría que el hombre en el centro de ese engranaje disfruta de una opulencia sin límites. Sin embargo, la realidad jurídica y espiritual de Robert Francis Prevost destruye esa premisa por completo. Nacido el 14 de septiembre de 1955, en la escala de una familia trabajadora del sur de Chicago, hijo de Louis Marius Prevost y Mildred Martínez, una catequista que moldeó su estructura de fe inicial, Prevost no provenía de linajes aristocráticos ni de círculos de influencia diplomática. Su trayectoria no se construyó en los pasillos de la alta burocracia, sino en la elección de una forma de vida que el catolicismo contemporáneo suele olvidar: la entrada en una orden mendicante. Existe una diferencia sustancial entre el clero secular y el ingreso en la orden de San Agustín. La palabra mendicante no es un adorno arcaico, hunde sus raíces en la necesidad estructural del siglo XIII, cuando ciertos grupos de religiosos renunciaron a la propiedad de tierras e inmuebles para subsistir exclusivamente de la caridad pública. Al profesar sus primeros votos el 2 de septiembre de 1978 y consagrar sus votos solemnes y perpetuos el 29 de agosto de 1981, antes de su ordenación sacerdotal en junio de 1982, aquel joven de 25 años firmó un compromiso de 3 ejes: castidad, obediencia y pobreza. Pero en la tradición agustiniana, la pobreza no representa la escasez trágica de quien lo ha perdido todo, sino una renuncia deliberada, legal y sistemática a la propiedad privada. Según la regla de San Agustín, inspirada en los Hechos de los Apóstoles, los miembros de la comunidad deben tener un solo corazón y una sola alma hacia Dios, manteniendo todos los bienes en común. Bajo este régimen jurídico religioso, el plato de comida, la ropa sobre el cuerpo y el techo sobre la cabeza no pertenecen al individuo, sino al colectivo. Durante más de 4 décadas, Robert Prevost no acumuló cuentas bancarias personales, ni bienes inmuebles, ni patrimonio testamentario. El 8 de mayo de 2025, esta lógica interna chocó de frente con la arquitectura del Vaticano. Por primera vez en 2000 años de historia eclesiástica, un hijo de la Orden de San Agustín ascendió a la cátedra de Pedro. Nunca antes un fraile de esta tradición mendicante había asumido el solio pontificio. Y la tensión se profundizó en el instante exacto en que eligió su nombre papal: León XIV. Aquella no fue una decisión estética, fue una señalización directa hacia la figura de León XIII, el pontífice recordado por articular la doctrina social de la Iglesia en favor de los trabajadores y los desposeídos. El gesto revelaba una coherencia interna temible para el aparato burocrático. El nuevo papa traía consigo al balcón la impronta de un fraile que había pasado su vida entre los desprotegidos, llevando la marca inalterable de su voto de 1981. La trayectoria previa de Prevost confirma que este juramento no fue una mera formalidad juvenil. Entre 2001 y 2013, ejerció como prior general de la Orden de San Agustín, gobernando la estructura global de su comunidad desde Roma. Al finalizar su mandato de 12 años en la cumbre de la jerarquía de su orden, en lugar de instalarse en la comodidad de la curia romana, aprovechando sus contactos internacionales, Prevost tomó una determinación sorpresiva. En 2015 se trasladó a Chiclayo, una diócesis de marcadas carencias en el norte de Perú. Allí, el hombre que había dirigido una organización planetaria caminó por los caminos de polvo, adoptó la nacionalidad peruana
y vivió con la misma austeridad con la que había iniciado su camino. Incluso la realidad secular del derecho civil moderno subraya esta contradicción casi insostenible. Al haber nacido en los Estados Unidos, Prevost continúa sujeto a las obligaciones tributarias que la ley estadounidense impone a sus ciudadanos en el extranjero, creando la estampa insólita de un jefe de Estado y soberano internacional, que sobre el papel mantiene los deberes de un ciudadano común de Chicago, mientras que a nivel personal, su patrimonio es legalmente nulo. La paradoja queda así servida en la cima del poder eclesiástico. La institución más rica y compleja del mundo cristiano está dirigida por un hombre jurídicamente desprovisto de propiedad personal. Al renunciar a la posesión individual, Prevost no solo eliminó su capacidad de acumular riqueza, sino también las palancas habituales de presión, ambición o chantaje que suelen doblegar a quienes ostentan el poder. No tenía nada que proteger, nada que perder y nada que pudiera ser comprado. La pregunta inquietante que empieza a recorrer los pasillos del Vaticano no es qué posee el nuevo Papa, sino cómo gestionará la inmensa maquinaria económica y diplomática de la Iglesia, un hombre que ha hecho de la desnudez patrimonial su máxima cota de libertad. Cuando las exigencias del gobierno pontificio comiencen a presionar sobre la simplicidad radical de su voto agustiniano, la estructura misma del sistema tendrá que enfrentarse a una autoridad que no responde a las reglas del dominio terrenal. La fractura que se abre tras la aparición de León XIV en el balcón no pertenece a la esfera de la retórica eclesiástica, sino a la tensión física entre la arquitectura del Palacio Apostólico y la memoria corporal de un hombre acostumbrado a la austeridad de Chiclayo. Cuando las puertas de la Logia de las Bendiciones se cerraron tras aquella primera aparición pública, el protocolo vaticano esperaba la restitución del orden ceremonial habitual. Sin embargo, la colisión entre el sistema y el individuo comenzó en los microdetalles de la cotidianeidad más inmediata. Las estancias papales, rodeadas de frescos históricos, dorados y mármoles pulidos, que han servido de residencia a los soberanos pontificios durante siglos, recibieron a un ocupante cuyos hábitos personales habían sido moldeados por 4 décadas de desposeimiento voluntario. Para los funcionarios de la curia y los responsables de la administración vaticana, la presencia de un pontífice sujeto a la regla de San Agustín introdujo una incomodidad invisible pero permanente. La estructura está diseñada para gestionar la majestad, el patrimonio y la influencia diplomática. El hombre que acababa de asumir el mando encarnaba una lógica en la que ningún objeto, desde la mesa de trabajo hasta la vestimenta de lana, puede ser reclamado como propio. En este punto, la discrepancia entre la fachada institucional y la realidad interna de la orden mendicante alcanza su nivel más agudo. El mundo contempla la superficie de la sede más rica del cristianismo, pero dentro de los muros vaticanos, los gestos cotidianos de León XIV comenzaron a revelar la profundidad del voto pronunciado en 1981. La tradición agustiniana no concibe la pobreza como una penuria aislada o una excentricidad ascética, sino como un modelo de vida comunitaria donde el individuo desaparece en favor del colectivo. Al preguntarse qué posee realmente un papa, los observadores externos tropiezan con una red de protecciones jurídicas e institucionales, pero al aplicar la métrica del juramento de Prevost, la respuesta es implacable. La cuchara con la que come, el lecho donde duerme y los documentos que firma pertenecen a la comunidad de creyentes y a la institución que representa, sin que nada quede retenido a su nombre. Esta desposesión radical genera una resistencia sutil en los engranajes del aparato vaticano, donde la autoridad tradicionalmente se mide por la capacidad de concesión, el mecenazgo y la acumulación de recursos. La psicología del nuevo pontífice se contrapone a la incomprensión de un entorno acostumbrado a los parámetros del poder secular. Quienes rodeaban a León XIV en esos primeros momentos buscaban descifrar los motivos ocultos tras la elección de su nombre y la sobriedad de su porte. Para la diplomacia y la burocracia romana, el ascenso de un obispo misionero formado en el sur de Chicago y probado en el norte desértico de Perú representaba un enigma operacional. Las actas oficiales registrados en la historia del Vaticano documentan títulos, nombramientos y decretos, pero omiten la experiencia acumulada en los caminos de tierra de la diócesis de Chiclayo, donde Prevost aprendió a hablar la lengua del pueblo, a compartir la mesa frugal y a asumir la nacionalidad peruana como un acto de entrega irreversible. Aquellos años en la periferia no fueron un paréntesis en su carrera, sino la verificación práctica de que la seguridad personal no reside en las cuentas bancarias ni en el respaldo de los títulos, sino en la red de fraternidad que sostiene a quien lo ha entregado todo. La resistencia oculta dentro del sistema no se manifiesta mediante conspiración. La revelación de que el máximo pontífice operaba sin ningún tipo de patrimonio personal ni ambición de acumulación puso al descubierto las líneas de fractura en un sistema acostumbrado a la lógica de la seguridad material, las influencias financieras y la diplomacia de contrapesos.
Para la alta jerarquía y las fuerzas externas que observaban la sede apostólica, la presencia de un soberano verdaderamente desprendido de todo bien material representaba una amenaza impredecible. El modelo habitual de negociación y presión resultaba completamente ineficaz ante un hombre que había firmado su renuncia a las posesiones terrenales más de 4 décadas atrás. Surgieron entonces las inevitables líneas de resistencia oculta dentro del aparato oficial. Sectores de la curia y analistas de la estructura eclesiástica intentaron suavizar el impacto ideológico de este acontecimiento, catalogando el origen agustiniano del Papa como un simple detalle decorativo o una fase espiritual de su juventud que cedería ante las complejas exigencias del gobierno pontificio. Se buscó neutralizar el alcance del nombre elegido, intentando presentar la invocación a León XIII como un mero homenaje histórico y no como un programa de acción volcado hacia la dignidad del trabajador y de los marginados. Las inercias del sistema procuraron asimilar la figura del nuevo pontífice dentro de los protocolos habituales de la Corte Vaticana, pretendiendo que la majestuosidad de la sede absorbiera la incómoda austeridad del fraile. La diplomacia internacional y la administración burocrática confiaban en que la magnitud de las finanzas globales de la Iglesia y la responsabilidad sobre un imperio de arte e inmobiliarias terminarían por imponer una lógica pragmática sobre el juramento solemne hecho en 1981. Frente a estas presiones invisibles, la firmeza de Robert Prevost se mantuvo inalterable, cimentada en la coherencia irrefutable de su propia trayectoria documentada. Las decisiones de su pasado no dejaban margen para la duda sobre la autenticidad de su postura. Ya entre 2001 y 2013, mientras desempeñaba el cargo de prior general de la Orden de San Agustín y recorría decenas de países gestionando comunidades en todo el globo, se había negado a utilizar el liderazgo administrativo para construir un estatus personal de comodidad o riqueza. Aún más contundente fue su determinación en 2015, cuando, al concluir su mandato en la cima de la orden en Roma, rechazó la vía fácil de la influencia curial para adentrarse en la realidad de la diócesis peruana de Chiclayo, donde asumió la vida de los más vulnerables, adaptó su existencia al entorno local e integró la nacionalidad peruana como parte de su entrega. Esta acumulación de hechos irreversibles llevó la tensión institucional a un punto de máxima polarización psicológica. El choque entre una burocracia que busca preservar las fachadas oficiales de poder y un pontífice guiado por la lógica del origen apostólico, donde nada se considera propio, alcanzó una intensidad crítica. En los pasillos del Palacio Apostólico, la expectativa se volvió insostenible en vísperas de las decisiones gubernamentales de mayor alcance. La estructura histórica del Vaticano se encontraba acorralada por la verdad simple y radical de un hombre que, al no poseer nada, se había vuelto enteramente libre para enfrentarse a las mayores inercias del sistema. El momento de la verdad no se manifestó con un estallido de retórica grandilocuente, sino con el peso aplastante de una certeza expresada sin rodeos desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Frente a una multitud que superaba las 100.000 almas en la noche romana, y ante los ojos atentos de los cardenales y la burocracia eclesiástica, la figura vestida de blanco no ofreció un discurso formulado para complacer a los centros de poder. Lo que ocurrió en ese espacio fue la proclamación silenciosa e irreversible de una vida entera dedicada a la desposesión. Cuando León XIV alzó la mano sobre la marea humana, la atmósfera física del lugar cambió de manera perceptible. El murmullo de la multitud comenzó a ceder ante la densidad de una presencia que no buscaba la afirmación del espectáculo ni la consolidación de una imagen soberana. La escena alcanzó su cúspide psicológica cuando el significado profundo de su trayectoria se volvió transparente. Allí, ante el edificio más imponente del mundo cristiano, el hombre que asumía el control del Vaticano exponía la paradoja de un cargo inmensamente rico, ocupado por alguien que no poseía nada. La reacción de los presentes osciló entre la fascinación de los fieles y la creciente inquietud de la estructura institucional que observaba desde las sombras. El silencio que siguió a sus primeras palabras no fue una simple pausa en el protocolo, sino el impacto de una revelación que desarmaba las pretensiones de la política diplomática. La mención explícita e implícita de la regla agustiniana, esa búsqueda radical de un solo corazón y una sola alma, donde las pertenencias privadas quedan abolidas, funcionó como un manifiesto directo contra la lógica del acúmulo y la autopreservación. En ese instante preciso, la fachada oficial del sistema saltó por los aires. Las máscaras de la diplomacia vaticana, la sofisticación de los títulos y la pomposidad de las jerarquías quedaron reducidas a cáscaras vacías frente a la desnudez de un juramento hecho en 1981 por un joven en una capilla de los Estados Unidos y mantenido intacto a través de los años.
Ese acto público devolvió el valor a la experiencia humana viva y a la verdad del evangelio primitivo. Al asumir la vocación de los mendicantes y evocar el nombre de León XIII para ponerse del lado de los olvidados, de los trabajadores y de los empobrecidos de la tierra, el nuevo Papa no solo definió su pontificado, sino que puso al descubierto los defectos fundamentales de una maquinaria acostumbrada a poner la seguridad institucional por encima de la vulnerabilidad humana. Las miradas de los altos prelados reflejaron la incomodidad de quien comprende que las reglas del juego han cambiado para siempre. Ya no se trataba de administrar un patrimonio de siglos con la distancia de los príncipes de la Iglesia, sino de someter la vida entera al juicio de la fraternidad y la pobreza común. La figura de Robert Francis Prevost, formada en las calles de Chicago, templada en el liderazgo de su orden y consagrada en el polvo de Chiclayo, demostró que la verdadera libertad no nace de la capacidad de dominar, sino de la audacia de entregarlo todo, dejando a la institución imperial al desnudo ante la fuerza incontestable de una promesa que jamás se retiró. La resonancia de lo ocurrido en la Logia de las Bendiciones se extendió progresivamente por las arterias de la institución eclesiástica y por la conciencia colectiva de la sociedad, alterando para siempre la percepción del poder pontificio. La constatación de que la cabeza de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano operaba bajo la validez inquebrantable de un voto de pobreza formulado en 1981 desarticuló las métricas habituales con las que el mundo mide el éxito y la influencia. La lógica del mendicante, al instalarse en el centro neurálgico del catolicismo, obligó a las estructuras oficiales a confrontar la vigencia de sus propios orígenes. El impacto de esta realidad no se limitó a la fascinación pública por la paradoja de un papa sin propiedades en el lugar más rico del mundo. Provocó una sacudida silenciosa en la forma en que los fieles y la propia jerarquía entienden el sentido de la pertenencia y la desposesión. A nivel local y en las realidades cotidianas de quienes habían compartido su trayectoria, la transformación fue profunda y tangible. En las comunidades de la Orden de San Agustín y en las calles de la diócesis peruana de Chiclayo, donde Robert Prevost caminó como misionero y obispo, tras declinar la permanencia en las esferas de confort romano, la elevación de su antiguo pastor confirmó el valor de los años entregados al servicio de los desposeídos. Para la gente sencilla con la que compartió la mesa, la lengua y las penurias del norte de Perú, la figura que ahora ocupaba la sede apostólica no era un monarca lejano, sino el mismo hombre que había decidido nacionalizarse peruano y vivir con lo mínimo. Aquella experiencia directa en las periferias del mundo, donde la vulnerabilidad es la norma cotidiana, quedó validada no como una etapa transitoria de su biografía, sino como la sustancia misma de su ministerio. La historia iniciada en el sur de Chicago encuentra así su resolución existencial e institucional, en la coherencia de una vida que nunca dio marcha atrás. Al mirar de nuevo a la figura de Blanco en el balcón del Vaticano, la pregunta por las posesiones materiales pierde todo su sentido. La lección fundamental que emerge de la trayectoria de Robert Francis Prevost es que la acumulación de riqueza y la búsqueda de seguridad personal a menudo funcionan como cadenas que someten al individuo, mientras que la decisión deliberada de no poseer nada otorga una libertad radical e insobornable. El voto pronunciado a los 25 años por un joven norteamericano, moldeado por la fe sencilla de su madre Mildred Martínez, no fue una renuncia a la vida, sino la adquisición de una libertad sin límites para entregarse por completo a los demás. El hombre que la noche del 8 de mayo de 2025 asumió la responsabilidad sobre más de 1.000 millones de creyentes, llegó al trono más observado del planeta con las manos vacías y la memoria intacta. Al renunciar a todo lo que el mundo considera indispensable, logró conservar lo único capaz de sostener el peso de la historia: un corazón no dividido, entregado a una promesa perpetua de fraternidad y servicio. Al final, la verdad más extraña y profunda de la oficina más rica del mundo cristiano no se mide en bienes, títulos ni tesoros acumulados, sino en la paz silenciosa de un fraile que, tras haber dado toda su vida a cambio de nada, descubrió que en el acto de no conservar nada propio se encuentra la capacidad absoluta de abarcarlo todo.